Bueno, muy buenas noches, bienvenidos todos. Estamos felices de que hayan atendido esta invitación. Somos la comunidad Colombia Crece, para quienes no hayan tenido la oportunidad de estar en este espacio. La comunidad Colombia Crece, que se ha conformado con un propósito: unir a los colombianos en torno a un interés común, que es erradicar la corrupción. Y es una comunidad totalmente incluyente. La comunidad ofrece este espacio de 45 minutos por Colombia, que es un espacio de reflexión, de formación, y que es así, 45 minutos. Somos muy respetuosos de ese tiempo, entonces vamos a aprovecharlo al máximo. Hoy contamos con la presencia de Carlos Maecha, de parte de la comunidad Colombia Crece, quien va a estar al frente de buena parte del quehacer durante esta emisión. Y contamos con la presencia de nuestra invitada, Marta Janet Millán, a quien le agradecemos enormemente su generosidad al aceptar venir hoy para atender las inquietudes de estos ciudadanos de a pie. Voy a contarles un poco quién es Marta Janet. Marta Janet es administradora pública, es especialista en gerencia social, eh, es máster en desarrollo, en derechos humanos, en paz y sostenibilidad. Su quehacer es asesorar, consultar, servir de consultora a muchas entidades. Eh, pero yo quiero resaltar especialmente el recorrido de Marta a través de un sinnúmero de entidades muy interesantes. Les podría hablar de la Cruz Roja, de la UNP, de las Naciones Unidas, de las diferentes superintendencias de hospitales, alcaldías, gobernaciones, el DAPRE, el SENA, el Ministerio de Educación, las corporaciones autónomas. El recorrido de Marta a lo largo de diferentes entidades, eh, su quehacer como consultora, como capacitadora, como docente universitaria, su paso por las universidades nacionales y extranjeras. Ella es egresada de la SAP, especialista de la SAP y máster de la Universidad Valencia de España. Es un valor tremendo, porque es una mujer que tiene en su cabeza no solo en nuestro país, sino casi que podríamos decir que todos los aspectos mundiales que tocan a una administración pública. A través de las diferentes entidades ha trabajado en temas de implementación de los acuerdos de paz, además de muchas, entre sus rediseños institucionales, entre todo ese trabajo que hace administrativo, muchos temas que tienen que ver también incluso con la atención a víctimas del conflicto y demás. Entonces, es una mujer que tiene nuestra realidad en la cabeza, y me causa pues gusto contar con alguien que ha recorrido el país. Ha trabajado en Antioquia, en Cundinamarca, en Santander, en Córdoba, pero lo más interesante es, al leer su hoja de vida, es encontrar municipios que me ha tocado ir a buscar porque ni sabía que existían. Entonces yo les puedo nombrar a Mutatá, a Necoclí, a Puerto Libertador, a La Apartada. Bueno, 19 municipios de Santander. No nos alcanzaría el tiempo. Pero entonces, ¿por qué hago énfasis en todo esto? Porque ustedes, ciudadanos de a pie como yo, hoy cuentan con una persona que conoce del país, que conoce de la función pública, y que hoy precisamente trata de respondernos, además de votar en las elecciones, cómo puede el ciudadano incidir en la conducción del país. Y de esto se trata hoy su presentación, y vamos a tener la oportunidad de hacerle preguntas. Por eso les voy a recomendar especialmente: empiecen a poner preguntas en el chat, porque
Luego de la presentación tendremos unos minutos que no son muchos para ser muy fieles al nombre de nuestro programa, que es 45 minutos por Colombia. Entonces, les animo a que si ya traen una pregunta, la vayan dejando en el chat y que podamos sacar el mayor provecho de este espacio. Marta Janet, muy agradecidos contigo por tu aceptación y ya somos todos tuyos. Te Muchas gracias. escuchamos. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan generosa y muchas gracias a todos por estar aquí queriendo escuchar un tema tan importante. Considero que es un tema muy, muy importante para todos nosotros, como es la participación. Hemos sido siempre como un poco espectadores convidados de piedra mirando lo que ocurre respecto a las instituciones públicas, respecto al ejercicio del poder y no hemos hecho nada más, hemos ido a votar y ya. Entonces, es importante desde la mirada de los derechos humanos nosotros conocer como colombianos dónde está consagrado el derecho de la participación como un derecho fundamental. Nosotros en nuestra Constitución, en el artículo 40, donde están consagrados los derechos fundamentales, que son los derechos denominados políticos y civiles, tenemos consagrado el derecho a la participación. Entonces, me parece muy importante hacer como una introducción respecto a los derechos humanos. Los derechos humanos dentro de la Constitución colombiana se clasifican como derechos de primera, segunda y de tercera generación. Los derechos consagrados como de primera generación son los derechos fundamentales, son los que están protegidos directamente desde la Constitución. Yo no necesito una política ni una norma para que sean protegidos mis derechos y para poder ejercerlos, porque están directamente en la Constitución consagrados. Son los de primera generación y son estos derechos políticos y civiles, los denominados políticos y civiles. Los de segunda generación los encontramos clasificados como los derechos sociales, económicos y culturales. Los encontramos desde el artículo 42 en adelante en la Constitución y esos derechos están consagrados en la Constitución, pero para poder protegerlos y para poder hacer ejercicio de mis derechos, yo ahí necesito un marco normativo, necesito una política, necesito una ley para poderlos ejercer. No directamente porque están consagrados en la Constitución. Entonces, ya yo tengo que esperar a que haya una ley para yo saber a ver qué pasa con estos derechos. Y los de tercera generación son los denominados derechos colectivos y del medio ambiente. Son los derechos que no solamente están consagrados en la Constitución, requieren una normatividad, sino que también dependen del ámbito internacional. Son derechos como, por ejemplo, la paz, la sostenibilidad ambiental, esos derechos que dependen muchas veces de cómo esté el mundo frente a esos temas para yo poder sentir la protección de ese derecho, ¿sí? Entonces, ante esa clasificación de los derechos humanos, nosotros encontramos en nuestra Constitución, en los primeros, que son los civiles y políticos, encontramos consagrado el derecho a la participación. Es decir, que lo tenemos como un derecho fundamental, ¿sí ve? No necesitaríamos ahí más nada, sino participar. O sea, nos dicen participen. Entonces, si hacemos el ejercicio juiciosos, yo hice el ejercicio así juiciosa para que miremos lo que nosotros comúnmente no vamos a coger la Constitución, nos vamos a poner a estudiarlo. Entonces, yo cogí el capítulo primero de los derechos fundamentales, donde encontramos los derechos civiles y políticos, denominados de primera generación. En el artículo 40 de nuestra Constitución dice que todo ciudadano
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. ¿Yo? Nuestra participación va en 3 instancias. Cuando vamos a conformar, cuando estamos en ejercicio y cuando hacemos control de lo político. ¿Listo? Y para hacer efectivo este derecho, entonces nos lo desglosa y dice, para hacer efectivo este derecho, podemos, está ahí en este artículo. Primero, elegir y ser elegidos. Bueno, ahí estamos haciendo nuestro primer ejercicio del derecho a la participación. Segundo, tomar parte en las elecciones, en los plebiscitos, en los referendos, en las consultas populares y en otras formas de participación democrática. Tercero, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, ¿sí ve? Sin límite, no nos pone limitación alguna. Formar parte libremente de ellos y definir sus ideas y sus programas. Podemos hacerlo. Cuarto, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en las formas que establezca la Constitución y la ley. Podemos también revocar mandatos. Quinto, tener iniciativa en las corporaciones públicas. Como ciudadanos podemos tener iniciativa ante las corporaciones públicas. Nuestras corporaciones son los consejos, las asambleas departamentales y el Congreso. Sexto, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. También nos lo consagra acá. Interponer acciones públicas como ciudadanos. Séptimo, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo que sea una persona que tenga doble nacionalidad, caso en el cual se reglamentarán esas excepciones especiales. Lo dice ahí. Y agrega que las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de nosotras, las mujeres, en los niveles de decisión de la administración pública. Ahí lo consagró en ese artículo 40 y de ahí salió lo que hoy en día se denomina la famosa ley de cuotas, que debe haber mitad hombre, mitad mujeres en la administración pública, en las organizaciones públicas para la toma, en los niveles de toma de decisiones, o sea, en los niveles directivos donde hay toma de decisiones. Listo, esto nos lo dice el artículo 40 dentro de los derechos fundamentales. De pronto no lo habíamos leído, no lo habíamos mirado, pero mire todo lo que nos está diciendo la Constitución que podemos hacer, que podemos intervenir nosotros como ciudadanos del común. Ahora, en el artículo 41, que es el otro que viene dentro de los derechos fundamentales, dice, en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Ve ahí, en los colegios privados y públicos, todos están obligados a fomentarlo en los estudiantes, ese aprendizaje de los principios y de los valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Está ahí, consagrado dentro de los derechos fundamentales de primera generación, políticos y civiles. Entonces, nosotros en este artículo encontramos que desde el colegio debemos estar hablando de participación, promoviendo la participación, conociendo la Constitución en todos estos temas. ¿Lo estamos haciendo? Se está haciendo en los colegios, ya uno ve que por eso eligen el personero, ahora creo que también están eligiendo contralores, como que todas estas figuras las están haciendo los colegios. Bueno, entonces eso lo encontramos ahí para que ya vayamos sabiendo que lo tenemos como un derecho fundamental. Pero ¿qué sucede?
nosotros lo tenemos ahí consagrado como un derecho fundamental primera generación, pero si miramos más adelante, no, si miramos, o sea, revisemos ahí ese pedacito lo que nos dice que podemos hacer. Dice que podemos elegir y ser elegidos, que podemos participar en los plebiscitos, consultas populares, ¿cierto? Nos dice que podemos tener iniciativas legislativas nosotros como ciudadanos, pero ahí nosotros no sabemos cómo podemos hacer ejercicio, ¿sí ve? Así como quedó en la Constitución, no nos está diciendo mucho. Entonces puede que sea primera generación, pero puede que se vaya para hacer un derecho de segunda generación donde nosotros necesitemos una ley que nos diga cómo podemos hacer efectivos estos derechos de participación, porque hasta ahí nos dijeron eso, nos nombraron unos instrumentos de participación, hasta ahí nos los nombraron. Más adelante vamos y encontramos ya fuera de los capítulos de los derechos, encontramos en el título cuarto de la Constitución, dice en el título cuarto de la participación democrática y de los partidos políticos. Ya ahora vamos a hablar del tema dentro de la Constitución. Y ahí tenemos el capítulo primero de las formas de participación democráticas que vienen a ser las que nos dijo allá en el derecho fundamental a la participación que tenemos derecho. Bueno, entonces acá en el artículo ya 103, porque este ya viene a ser el 103. Aquí ya son 4 artículos que miramos donde nos van a hablar de los mecanismos de participación democrática consagrados en la Constitución. ¿Listo? Vamos ahí, claros. Entonces ahora ya vamos a mirar qué nos dice en este artículo, el 103. Dice, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el pueblo en ejercicio de su soberanía, somos pueblo soberano. Nuestra Constitución es una Constitución democrática y participativa, ¿verdad? Ahí estamos consagrados como un modelo democrático participativo. Por eso tienen que estar hablándonos todo el tiempo cómo vamos a ser participativos. Entonces dice, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, vuelve y nos lo nombra aquí, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Estos son los mecanismos que nos nombran el artículo 103, ya desglosando lo que nos había consagrado ya como derecho fundamental. Dice, la ley los reglamentará, ¿vio? Lo que allá nos dio como un derecho fundamental, aquí no lo convirtió en un derecho de segunda generación, porque ya entendemos que son de segunda generación los que necesitamos reglamentar, los que necesitamos una ley para poder saber cómo hacemos ese ejercicio de la participación. Entonces dice que la ley lo reglamentará. Aquí ya no lo convirtió de segunda generación. El Estado contribuirá a la organización, promoción, capacitación de las asociaciones profesionales, dice acá, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas. Ahí nos están nombrando todas las formas de organización no gubernamental, las denominadas ONGs o las organizaciones de la sociedad civil, que se denominan de utilidad común no gubernamentales, ¿sí ven? Sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos en sí mismas, mecanismos democráticos, ¿vio? De representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca. ¿Ve? Entonces también va a promocionar, va a apoyar, va a capacitar todos estos tipos de organización de las denominadas ONGs del tercer sector, también se denominan todas las organizaciones de la sociedad civil,
constituidas como mecanismos democráticos de representación. Tenemos ese derecho y el Estado nos lo va a apoyar, lo va a fomentar. Como instancias de participación, concertación, control y vigilancia. Es importante entender que somos instancias de participación, concertación, control y vigilancia, ¿bien?, de la gestión pública. Para eso es que se organiza la sociedad civil, para volvernos esos entes también dentro de la democracia, para ejercer ese derecho fundamental de la participación de manera organizativa. Muy bien, hasta ahí vamos claro. Ahora artículo 104, que es el otro que nos sigue hablando del tema de la participación, de los mecanismos de participación democrática. Dice artículo 104, y una pregunta, pero bueno, ahorita la miramos. El presidente de la República, con la firma, el 104 es el que estuvo ahorita como muy en boga de todo el mundo. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección. Ahí tenemos la famosa consulta popular, de la que nos iban a hacer parte, que nos convocaron para el tema de la reforma laboral. Hace poquito, tenemos el ejemplo ahí más reciente, nos habían convocado. Entonces, dice que el presidente podrá convocar a la sociedad, al pueblo, para que el pueblo decida. Y que esa decisión del pueblo era obligatoria, lo dice el artículo 104. Será obligatoria la decisión del pueblo. Entonces, esa es la consulta popular y esa tenemos el ejemplo reciente. Artículo 105, desarrollando el tema, dice, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto, general de la organización territorial, nosotros que vivimos en territorios, y en los casos que éste determine, los gobernadores y los alcaldes, según el caso, podrán realizar consultas populares, porque eso no solamente es a nivel nacional de nuestro presidente, a él se la dan exclusiva en el 104 al presidente, su consulta popular, pero también los gobernadores y los alcaldes, de acuerdo con los estatutos territoriales, podrán convocar consultas populares sobre temas de la competencia de su entidad territorial, de competencia al departamento o de competencia al municipio, pero también puede convocar a esa consulta popular un alcalde, un gobernador. Eso lo está diciendo el 105. Para decidir sobre asuntos de su competencia de su respectivo departamento municipio. Entonces ya vimos, consulta popular del presidente consagrada en el 104, ¿vieron? Ahí está. Y lo que decide el pueblo es de obligatorio cumplimiento, lo dice ahí. Ahora en el 105 nos dice que los alcaldes y los gobernadores tienen la misma figura para convocar a su pueblo para tomar decisiones. Claro, cada uno es de su nivel de competencia, del que le compete en lo departamental y lo que le compete en lo municipal. Ahí vamos claros en ese artículo 105. Ahora el último de esta parte, donde nos desglosan todo el tema, y dice, artículo 106, dice, previo al cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en los casos que ésta determine, los habitantes de las entidades territoriales, estamos sacando estos territorios, podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva corporación pública. Podemos presentar proyectos de competencia de nuestro consejo municipal, nuestra corporación, en el territorio, en lo local,
o departamental en la asamblea departamental, ¿cierto? La cual está obligada a tramitarlos. A los ciudadanos podemos llegar con una iniciativa, con un proyecto de acuerdo al consejo o con un proyecto a la asamblea departamental, proyecto de ordenanza a la asamblea departamental. Está consagrado que en el artículo 106. Y ellos están obligados a darle trámite. Claro, dicen siempre y cuando esté fundamentada, redactada, como se debe redactar un proyecto de acuerdo, un proyecto de ordenanza, pero ahí está consagrado. Entonces, para decidir sobre disposiciones de interés de la comunidad a iniciativa de la autoridad o corporación correspondiente, puede ser, o por lo menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral. Entonces puede ser a iniciativa del consejo, puede ser a iniciativa del alcalde o puede ser a iniciativa del 10% de los ciudadanos que sumen, ese 10% que sume el censo electoral de mi localidad, donde esté, departamento, municipio. Entonces toca mirar cuál es el censo, y ese 10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral y elegir representantes en las juntas. También ese es otro derecho en la participación del pueblo, elegir representantes en las juntas de las empresas que prestan servicios públicos dentro de las entidades territoriales respectivas. Sí, Martica, te voy a interrumpir porque como somos víctimas del tiempo, quiero advertirte que nos podemos extender 5 minuticos más para darle tiempo de responder algunas preguntas a los participantes. Es que ya terminamos ahí, ya terminamos. Eran los 4 puntos que están en el tema consagrado dentro de la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Que ya para nosotros poder, ¿cierto?, hacer efectivo ese derecho fundamental consagrado, ¿qué necesitamos? Entonces, una ley. Ya existe la ley, que es la ley 134 del año 1994, que esa ley es la encargada de desarrollar los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Entonces, esa ley, la 134 del 94, es la que nos dice qué es un referendo, qué es un plebiscito, qué es la consulta popular, qué es la iniciativa legislativa, qué es la revocatoria del mandato y qué es un cabildo abierto. Nos dice qué es y cómo podemos participar. Entonces, para redondear, el referendo es un referendo aprobatorio o derogatorio cuando hay una ley que aprobar o que derogar. O sea, hay una ley que la aprobó el Congreso, pero que se convoca un referendo para decir, vea, pueblo, miren a ver si ustedes están de acuerdo con esa ley. O una ley que no ha sido aprobada, miren a ver si usted la aprueba, o que ha sido aprobada, miren a ver si usted la deroga. Entonces, como referendo en el país tenemos un ejemplo que fue un referendo convocado, porque hay unos referendos que son constitucionales, que son para modificar temas constitucionales. El que tenemos ejemplo, quise traerlo, es del 25 de octubre del 2003, convocado por el presidente entonces Álvaro Uribe Vélez, que llevó 15 puntos para hacer, llamó al pueblo para que le aprobaran ese referendo con 15 puntos que versaban sobre temas de pensiones estatales, congelación de salarios de funcionarios, etcétera, etcétera, pero que el pueblo no le aprobó sino uno solo, que es el de la muerte política, donde dice, cuando un funcionario fue condenado por corrupción, no podrá en su vida volverse a presentar como candidato a ser elegido de nada y no podrá contratar con el Estado. Ese fue el único punto de este referendo, el único referendo que tuvo acá razón, que tenemos nosotros como ejemplo. ¿Y listo? Entonces, es el plebiscito, acordémonos del plebiscito, es cuando el presidente necesita sacar una iniciativa y convoca al pueblo. Acordémonos de nuestro plebiscito del año 2016, que nos convocó el presidente Santos para que le dijéramos sí o no a la paz, y dijo
pueblo, ustedes quieren la paz, no quieren la paz, y dijimos que no, ganó el no. Ese es el ejemplo de plebiscito que tenemos, esa convocatoria que hizo el presidente Santos. La consulta popular, tenemos el ejemplo ahorita reciente de la reforma laboral, pero que no se dio, porque finalmente el Congreso la aprobó. La iniciativa legislativa es que podemos como ciudadanos llevar iniciativas tanto al Congreso, a las asambleas departamentales o a nuestros consejos municipales. Como iniciativas legislativas tenemos un ejemplo de la ley que se dio contra el acoso sexual en los ámbitos laborales y educativos. Ese es un ejemplo que tenemos también ahí. La revocatoria del mandato, tenemos 77 solicitudes o ejercicios de revocatoria del mandato, pero que no pasa porque es más difícil de cumplir, y tenemos solamente 2 cumplidos en la historia de Colombia. 2 alcaldes a los que se les ha revocado el mandato por parte del pueblo. Se les revocó en el año 2018 en Tasco, Boyacá, municipio de Tasco, Boyacá, al alcalde Nelson Javier García Castellanos, y en el 2022, febrero de 2022, a la alcaldesa Jimena Ballesteros, en el municipio de Susa, Cundinamarca. De 77 han prosperado los 2, pero bueno, hay dos ejemplos de revocatoria de mandato por parte del pueblo. Y cabildo abierto es cuando se convoca al pueblo para que discuta temas de interés general. Yo participé en cabildo abierto en el municipio de Betas cuando estábamos con los esquemas de ordenamiento territorial. Se convocó porque Betas no debería estar ocupado por ningún habitante, porque es reserva de agua, reserva de oxígeno, reserva natural, y no debería tener a nadie viviendo allá. Entonces se convocó al pueblo para decirle, bueno, ustedes se quieren quedar viviendo acá, no podemos seguir contaminando con la minería ilegal, no podemos seguir con prácticas agropecuarias, no podemos seguir contaminando las fuentes de agua. ¿Ustedes qué opinan? Ahí yo, por lo menos, tuve esta participación en ese cabildo abierto que se hizo en el páramo de Betas con el pueblo. Y todo el mundo fue, cuando dijeron, no, tienen que desocupar este municipio, aquí no puede vivir nadie. Todos, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Y llegaron todos allá, todos, no faltó nadie. Allá de las veredas, todo el mundo llegó en moto, a pie, bicicleta, como pudieron, llegaron a ese cabildo. Porque digo, ustedes tienen que ir todos de aquí. Pero bueno, ese es un ejercicio que hicimos. Y listo, entonces ya lo otro es como mirar nosotros las dificultades que tenemos. Sí, ese sí es el único punto que aprobaron en eso. El otro punto que tenemos es mirar lo positivo de participar, es conocer la ley, conocer las normas, conocer todos los mecanismos de participación que tenemos, que tenemos consagrado en la Constitución, y cómo nos organizamos porque los tenemos, hay los mecanismos, hay la ley, eso está consagrado. Es mirar cómo el pueblo se organiza, se ilustra, conoce del tema y participa. Y por otro lado era como mirar todas las dificultades que tenemos. La primera dificultad es esa, no tenemos conocimiento, estamos muy apáticos en muchas regiones, pues porque la misma región no hay confianza en las instituciones, nosotros no tenemos confianza en las instituciones, hay territorios que están todavía dentro del conflicto armado, no hay esa libertad de acción y de pensamiento, no hay esa libertad de elegir y ser elegido. Entonces, está dentro de esas, es decir, tenemos dificultades estructurales mismas, ¿no? Porque no hay unas condiciones muchas veces de país que nos garanticen a todos la seguridad y la tranquilidad de vamos a participar. Entonces, como en términos generales, eso sí, bueno, sin ir uno a todos esos detalles de todas las regiones donde Ligia comentaba que yo he trabajado en el conflicto, en el posconflicto, dentro del conflicto, con las víctimas, con los victimarios, con los desmovilizados, con todas las poblaciones, me ha tocado trabajar. Entonces, habría muchísimos ejemplos de por qué es tan difícil la participación, muchos ejemplos.
Pero Bueno, bueno, Martí, yo lo dejo así, espero como haber sido claro el bueno, tema y el ejercicio. Martica, ha sido supremamente generoso la presentación. Yo solamente resumiría en que tenemos mucho poder como ciudadanos, pero el desconocimiento no nos está permitiendo hacer uso de ese poder. Y también nos inhabilita, todo lo que tenemos nos inhabilita para estar señalando y acusando a los demás cuando nosotros no estamos haciendo uso de todo lo que podemos hacer. Entonces le doy paso a Carlos para que nos pase algo de lo que hay en el chat. Hay cositas, lo que alcancemos en estos minutos que nos quedan, Carlos. Sí, 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 de verdad que muchas gracias, Marta. Obviamente este es un tema que podría llevarnos mucho más tiempo, pero el Yo sí resumen creo que semestre. nos quedó supremamente claro. Hay algunas preguntas en el chat, entonces quiero comunicártelas, a ver, pues en la medida que nos alcance el tiempo, pues vamos a tratar de hacerlas todas. La primera pregunta es de Saúl Sánchez. Dice, según dices, se puede hacer una iniciativa legislativa ¿de qué manera se puede hacer eso? ¿Se puede plantear una ley por iniciativa popular? Sí, 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 claro, claro, por eso yo ponía como ejemplo, lo que pasa es que como no lo estudiamos, escuchamos las noticias, pero como que después no miramos la ley de protección contra el abuso y el acoso sexual en los ámbitos laborales y en los ámbitos estudiantiles. Eso fue iniciativa de la gente, o sea, eso fue iniciativa de la ciudadanía. Todas las organizaciones que están, esas ONGs, todas estas organizaciones que están velando por todo el tema del abuso y del acoso, se unieron para hacer una iniciativa legislativa, que después pues, se buscó el ponente y todo eso, pero eso se convirtió en ley. Digamos que hay ese ejercicio, pero lo podemos hacer. Los ciudadanos lo podemos hacer. Como en nuestros municipios, nosotros podemos hacer un proyecto de acuerdo en temas que tienen que ver que nos, digamos, de interés general. O sea, lo que uno no puede decir como por el interés particular mío, no, sino temas de interés general y que le corresponda, que tenga competencia nuestra entidad territorial. Es decir, mi municipio, temas de interés general, que el municipio no me lo haya resuelto, que los concejales nunca han tenido la iniciativa, ni el señor alcalde o la alcaldesa, nunca han tenido la iniciativa, pero a nosotros nos está perjudicando. Entonces nosotros como ciudadanos nos organizamos, redactamos una iniciativa nuestra, redactamos un proyecto de acuerdo y lo llevamos ante el Consejo y lo radicamos, así como hacen ellos. El concejal que quiere, va y radica ya en la Secretaría General del Consejo y dice, mire, necesitamos esto. Entonces ya ellos lo miran, y, bueno, ya le hacen todos los análisis y buscan un ponente para que lo defienda y todo ese rollo allá. Ok, Pero sí, perfecto. Listo. Otra pregunta nos dice, interesante, el único punto que se aprobó en el referéndum referente a la muerte la política, corrupción. los condenados por corrupción. ¿Por qué no se aplica? Aquí. Ese es otro de los problemas que tenemos en Colombia. Ajá, que te hace cumplir la ley de la muerte política. Que nosotros pudiéramos contra los monstruos de México. No, no sé. Ok. Listo, listo. Sí, sí, porque es decir, lamentablemente aquí hay unas leyes, pero esas leyes se pasan por encima, ¿no es cierto? Vemos muchos casos de personas que han sido condenadas por corrupción y hoy en día están ocupando cargos políticos, ¿no es cierto? Cargos en el Estado, inclusive. Pero es que han sido candidatos, los han elegido y desde las cárceles han gobernado, porque es que yo he llegado a municipios en esas condiciones, donde están gobernando desde la cárcel. Entonces es muy complicado, o sea, uno dice, pero ¿qué pasó? Entonces, como son tres ramas del poder,
legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, bueno, el legislativo, el ejecutivo hace que, cierto, hace las leyes, este hace que las cumpla y este castiga a los que no cumplen. Entonces no sabemos cómo es que está nuestro poder judicial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos entes de investigación y de condena y de castigo? Ok, yo no sé si alcanzamos la última pregunta, Lijecilla. Pues mira, estamos a un minuto de cumplir el tiempo, pero entonces invitamos a quienes se quieran quedar, a quienes tengan que salir, les agradecemos porque pues tenemos aquí dos cositas más que pues yo por lo menos estoy interesada en saber qué es. Entonces, les agradecemos enormemente y quienes quieran quedarse unos minuticos más, es cosa de 4 minuticos más. Si quieres, echa a andar la siguiente. Listo. Entonces, según esos ejemplos y resultados, en 34 años, entre paréntesis, el plebiscito, la consulta, referendos, revocatorias, etcétera, parecería necesaria una reforma constitucional, porque parece un caso de puede entrar cuando quiera, pero la puerta está pintada en una roca como esos túneles que pintaba el Coyote. ¿Es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente? Sí, no y por qué. Uy, esa pregunta está profunda. Pero, pero mire, yo alguna vez con un profesor constitucionalista, Álvaro Echeverri Uruburu, que ese profesor era, era muy genial. Entonces nosotros le decíamos, pero profe, la constitución, las leyes, este país está sobrediagnosticado, sobrenormatizado. Aquí tenemos ley para cada cosa. O sea, no he visto un país que tenga tantas leyes para tanta cosa. Aquí lo tenemos, o sea, para lo que usted quiera le tengo la ley, le tengo la norma, le tengo el reglamento. Lo único que no hacemos es cumplir. ¿Sí? Lo que no tenemos es el cumplimiento, pero si es por desbaratar las leyes y volverlas a hacer, nosotros ya tenemos muchas leyes, tenemos muchas normas, todo lo tenemos reglamentado. Lo que no hacemos es cumplir. Y en, bueno, en el tema constitucional, se considera que la Constitución es el marco en el cual el Estado administra su territorio, administra sus bienes, su patrimonio, su territorio y a sus ciudadanos. Entonces, si no ese marco es tan endeble que yo cada vez lo tengo que cambiar, o sea, como que no sé para dónde va el rumbo de mi Estado, porque es que el Estado tiene la Constitución para eso, para tener ese marco, hacia dónde vamos, cómo vamos a administrar nuestros recursos, nuestra población, nuestro patrimonio. Y si yo tengo que estarlo cambiando cada vez que llega un gobernante de turno, ¿cierto? Entonces, uno no miraría tanto en la Constitución en sí, es el sistema como lo tenemos establecido. Son otras cosas más allá de tener que volver a hacer otra vez la Constitución. Puede que las constituciones se queden por allá en algunos puntos, pero la Constitución tiene que ser fuerte porque es que el Estado está ahí, o sea, no puedo estarla cambiando porque entonces no tengo identidad, no tengo soberanía. Somos soberanos porque sabemos dónde estamos, quiénes somos, qué patrimonio tenemos. Entonces, ¿qué capital humano hay acá? ¿Para dónde vamos? O sea, y si la tenemos que estar cambiando cada vez que lleguen gobernantes de turno, dígame. Cierto. Y hay gente que critica que inclusive la Constitución del 91 está aplicada a mitad de camino, o sea, está aplicada a medias. Entonces, cambiar algo que ni siquiera se ha empezado a implementar complejísimo. Marta, una última pregunta de Ana. Sí.
Ella dice, quisiera saber cuál sería la mejor de las iniciativas constitucionales que mencionaste para proponer un movimiento ciudadano de cero tolerancia con la corrupción. De todas estas iniciativas, ¿habrá alguna que realmente sea eficaz para promover esto? Pero lo que pasa es que una cosa es una iniciativa legislativa, yo proponer un proyecto de ley ante el Congreso o proyecto, ¿cierto? Una cosa es esta y la otra, de lo que habla como en la segunda parte, es de organizarnos como sociedad, de cero tolerancia a la corrupción, ¿sí? Entonces ahí hay como dos cosas diferentes en la pregunta. Una, yo puedo hacer una iniciativa legislativa, pero yo no voy a, a necesitar una ley que me diga, organícese como sociedad a la cero tolerancia, no. Ya la Constitución nos dijo en el 40, en el artículo 40, creo que fue que leímos ahí, donde dice que nos podremos constituir en partidos, movimientos, agrupaciones políticas sin limitación, lo dice la Constitución alguna, formar parte libremente de ellos, difundir sus ideas y sus programas. Ahí nos están dando la libertad. Nadie va a venir a decirnos, no, ustedes no se pueden conformar como organización de la sociedad civil. Ahí nos lo está diciendo. Organícense de manera ilimitada, dice ahí. Sus programas y sus principios los pueden divulgar. Ahí no nos están poniendo ningún límite en ese artículo. Entonces, si somos más participativos nosotros, que ahí yo tengo dos cosas que siempre he dicho a mis estudiantes. Primero, a nosotros no nos criaron pensando en colectivo. Nosotros somos una sociedad criada y en nuestro ADN está la individualidad. Nosotros somos individualistas en todo. Segundo, somos una sociedad que cada vez se encierra más en sí misma, cada vez está menos en función de los otros. No pensamos en el colectivo desde la casa, no pensamos en colectivo. Las mismas familias ni siquiera se apoyan. Hay unos ricos, unos pobres y unos medio y unos con problemas, pero ahí no hay colectivo. Yo tengo sentido lo colectivo, en nosotros no hay y por eso es tan difícil. Y nosotros cada vez estamos en las grandes ciudades, porque lo hablo es por las grandes ciudades, encerrados en conjuntos cerrados. Le pusimos cerco al conjunto, al barrio, y le pusimos un celador para que no entre, sino quien yo autorice que entre. Yo me aislé dentro de las... ¿Cómo voy a ser participativo? Si yo a mi conjunto solamente entran los iguales a nosotros, los que nosotros consideremos que pueden entrar. Y nos estamos aislando y nos estamos encerrando cada vez más. Entonces, todas estas cosas que están tan en el uno del día a día, nos está encerrando, nos está volviendo tan individuales y cada vez menos va a haber la posibilidad de pensar en el colectivo. Y otra crítica que yo he hecho siempre, la he hecho desde la docencia, las universidades están allá, formando gente muy sabia, muy inteligente, con muchos diplomas, pero que no tiene contacto con la sociedad. Yo a mis estudiantes los saco para los municipios, me los llevo a los municipios que están por debajo de la línea de miseria, para que le hagamos un trabajo como academia, un trabajo gratis a un alcalde del municipio, les metamos conciencia, pero porque las universidades no están para eso. Allá todo el mundo se llena de cartones y de abolengos y muy inteligente todo el mundo, pero las universidades cada vez están más lejos de la sociedad, que allá es donde se habla de participación, de la Constitución, de todos estos temas. Pero cuando ellos están conformando estos movimientos, es que venir hasta de la academia, de los más preparados, de los más formados, estar convocando a la sociedad y estarle ilustrando y estarle diciendo, vamos, por aquí es la cosa. Entonces, antes que pensar en acabar con la Constitución y volver a entrar en todo ese limbo de no tenemos Constitución, no sabemos para dónde vamos, que es muy, muy peligroso, muy complicado, es mirar cómo
desde lo privado y lo público podemos hacer esas alianzas que también están consagradas en las normas, la alianza público-privada, como la academia con la sociedad, eso a mí siempre me ha parecido terrible y mi praxis ha sido diferente a todos los profesores porque yo nunca me quedo en el aula, yo me llevo a mis estudiantes a la vida real, caminen que la gestión pública está aquí en el alcalde, está allá, están los funcionarios de la alcaldía, vámonos para allá, allá es donde ustedes van a conocer la gestión pública, no en un aula aquí yo echándole un discurso. Pero todas esas cosas que están ahí tan a la mano, aquí dices, en los colegios se les hablará de la participación, pero bueno, desde los colegios, las familias, que eso sea un movimiento que venga desde allá, desde los mismos colegios. Qué bien, Marta. Y que conste que eres invitada, que tú no formas parte de la comunidad Colombia Crece, sino que eres una invitada de nosotros. Pero mira que lo que tú estás diciendo nos anima muchísimo a lo que nosotros estamos haciendo, porque precisamente en este momento estamos adelantando un proyecto en donde estamos tratando de que todas las fuerzas vivas de la sociedad, de todas las fuerzas vivas del país, sociedad civil y incluyendo el Estado, empecemos a movernos en una dirección precisamente de cero tolerancia con la corrupción. Entonces, qué rico lo que tú nos acabas de decir. Lamentablemente el tiempo pues es así como Sí, muy corto. Lige, sí, ya te dejo el paso para la finalización de no, de este momento que podría ser mucho más largo, por supuesto. respetando nuestro compromiso, nos excedimos, pero la verdad creo que necesitamos más emisiones contigo, así es de que queda extendida la invitación y bueno, agradecerles a todos y desearles una feliz noche.